participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y su impuesto tanto en artículo 96 como en artículo 174. El temario muy general que vamos a ver todo el marco legal, el cálculo manual del PTU, cómo es el cálculo manual del ISR artículo 96 y cómo es el cálculo manual del ISR artículo 174 o anteriormente conocido como 142. Vamos a empezar entonces con el marco legal. Básicamente el PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, es decir, son cantidades que los trabajadores perciben en términos del capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo. El capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo comprende desde los artículos 117 al artículo 131. Ahí les voy a dejar el link donde viene el PDF de la Ley Federal del Trabajo actualizada. Inclusive abrimos el PDF correspondiente o el link. Nos va a mandar a descargar el PDF correspondiente de la Ley Federal del Trabajo. Donde en el capítulo 8 vemos que aquí empieza a hablar de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, que va desde el artículo 117 hasta el artículo 131. Entonces vamos a ver un pequeño resumen de dichos artículos, que es lo que dice, para saber cómo se establece todo el cálculo de la PTU. Entonces, de los artículos 117 al 121, nos habla que los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Entonces, entre estos artículos se establece que debe de haber un porcentaje. Desde el 2009 no ha habido un cambio en dicho porcentaje, en este caso en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero del 2009, se establece que los trabajadores participarán en 10% de las utilidades de la empresa en las que presten sus servicios, porcentaje que se aplicará sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 122 nos dice que deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, o sea, la declaración anual. Es importante el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Básicamente, entonces, este artículo 122 nos dice que se debe de hacer máximo 60 días después de la declaración anual, ¿va? Entonces, ya sabemos que pues nuestra declaración de personas morales, en este caso, se hace en marzo, entonces tendríamos abril y mayo para hacer en este caso el pago de la PTU correspondientemente. Entre los artículos 123 al 125 nos habla que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. Por ejemplo, si vamos a repartir 100,000 pesos, una parte, o sea, 50,000 pesos, se va a hacer con un cálculo en específico y los otros 50,000 se van a hacer con otro cálculo correspondiente. La primera parte se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. Entonces esos 50,000, esa primera parte, se va a sacar en base a los días que trabajó cada persona en el año anterior. Hay que recordar que PTU se paga del año anterior. Si Francisco Delgadillo, iniciando el año anterior, ya estaba dado de alta en la empresa y finaliza todo el año trabajando en la empresa, no tuvo incidencias, no tuvo nada que le afecte en este caso, pues tendrá 365 días. Sin embargo, si ya tenemos un trabajador que ingresó ya avanzado el ejercicio, pues ya no tiene derecho a los 365 días, puesto que ya va avanzado el ejercicio. De igual forma, si a alguien se le finiquita antes de terminar el ejercicio, pues también tendrá menos días correspondientes. O bien, si tiene alguna incidencia que no se apegue en este caso al sueldo del trabajador, se le podrá descontar.
permiso sin goce de sueldo, faltas injustificadas, etcétera. ¿Va? A la otra parte, en este caso, la segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajador prestado durante el año anterior. Ya sabemos que hay ciertas percepciones que se apegan a la parte fija del trabajador, a su parte del periodo correspondiente, como es el sueldo, el séptimo día, donde cada vez que un trabajador obtenga estos importes, se van a ir guardando en un acumulado. Ese acumulado para la PTU es el que va a ir sumando para determinar en todo el ejercicio cuánto fue su salario devengado por dicho trabajador. Entonces, yo voy a terminar, y sabes que pues en el año, por estas percepciones que van a utilizarse para hacer el cálculo de la PTU, Francisco Delgadillo obtuvo 250,000 pesos, Félix Zip obtuvo 220,000 pesos, René Torres obtuvo 3,5 millones, etcétera, ¿va? Entonces, a partir de ahí, ese otro 50% se va a calcular dependiendo la proporción de los salarios devengados. Entonces, básicamente lo que nos dice del 120 al 125 es, se divide en dos, una parte es en base a días, otra parte es en base a los salarios devengados. La ley federal del trabajo en el 126 nos dice que quedan exceptuadas de la obligación del reparto de utilidades las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Es muy difícil que en el primer año una empresa obtenga utilidades, en este caso, y más por toda la inversión inicial que se realiza. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante sus 2 primeros años. Este tipo de empresa, aparte de tener la parte difícil de que inician operaciones, al ser un producto nuevo que no saben si va a pegar o no va a pegar, pues en este caso ahí se pueden amparar por 2 años. Las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Mientras se está haciendo la parte de exploración antes de empezar ya la extracción, también están en este caso exceptuadas. Las instituciones de asistencia privada que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar beneficiarios, también en este caso empresas como son pues sin lucro, pueden entrar en este apartado. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistencias o de beneficencia también quedan exceptuadas. Las empresas que tengan un capital menor del que se fije en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, de la Secretaría de Economía, dependiendo en este caso cada una de las empresas y en este caso por la rama en la que está en la industria, se tendría que revisar esa parte. También nos dice en el 127 el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades, en este caso los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Los trabajadores de confianza sí participarán en las utilidades de la empresa, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario, este se topará un máximo de un 20% adicional correspondientemente, ¿va? Entonces, ya vimos que los directores, administrativos y gerentes no tienen derecho a PTU, los trabajadores de confianza sí, pero estarán topados con un 20% adicional del sindicalizado que más ganó. Ojo, aquí no habla del pago del PTU. Está hablando de cuando se haga el cálculo de ese 50% que hay en base a los salarios de vengados, esa base que se va a tomar de los salarios de vengados es la que va a estar topada. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. Los trabajadores eventuales tendrán derecho al PTU cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Entonces, aquí también hay mucha confusión entre hoy. ¿Sabes que los eventuales no tienen derecho a PTU? Realmente los eventuales sí tienen derecho a PTU siempre y cuando hayan trabajado más de 60 días. Si trabajaron menos de 60 días no tienen derecho, más de 60 días sí tienen derecho independientemente de, en este caso, si es eventual o de planta. También el 127
en la fracción 8 nos dice que el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, si aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Entonces nos dijo, tú para calcular el PTU lo vas a dividir en dos partes, una en base a días, otra en base a salarios de vengados. Se saca la proporción y se resulta que Francisco Delgadillo va a ganar de PTU 10,000 pesos. ¿Va? Aquí en este artículo, en la fracción 8, nos dice que esos 10,000 puede que no sean completos para Francisco Delgadillo. Va a haber un tope máximo que lo va a limitar. ¿Va? Ya vimos que con los cálculos le van a tocar 10,000 pesos. Pero tendríamos que ver cuánto es el límite de sus 3 meses de salario. Imagínense que Francisco Delgadillo gana en 3 meses de salario, gana 8,000 pesos. Entonces, PTU calculado, se le habían calculado 10,000, ya tiene una limitante ahí por 3 meses de trabajo de 8,000 pesos. Y el promedio de las PTU que se le han pagado en las últimas 3 veces, sacamos el promedio, en una se le pagó 8,000, en otra se le pagó 9,000 y en otra se le pagó 9,500. Sacamos el promedio, sería aproximadamente 9,500 pesos, ¿va? Entonces tenemos aquí tres valores. El cálculo de la PTU, que era de 10,000 pesos, sus 3 meses de salario, que son 8,000, y el promedio de las últimas 3 veces que se le calculó PTU, que es de 9,500. ¿Cuál se le va a pagar? Tendríamos que ver de los 3 meses y de los últimos 3 años, cuál es el que más favorece al trabajador. ¿Va? En este caso, ¿qué le conviene más al trabajador ganar? 8,000 pesos de sus 3 meses o 9,500 del promedio de los últimos 3 años. En este caso, pues 9,500, no es más lana. Entonces, el que más le conviene es 9,500. Ese se va a convertir en su tope máximo a recibir PTU. Entonces, si con los cálculos que habíamos hecho del 50 y 50 en base a días y en base a salarios de vengados, le tocaban 10,000, no se le pueden otorgar los 10,000 pesos, puesto que tiene un límite de 9,500. Entonces se le otorgarían en este caso esos 9,500, quedándose los otros 500 pesos para la empresa. Sin embargo, aquí hay un debate muy fuerte, porque si me voy a regresar tantito en uno de los párrafos anteriores, uno de los artículos pasados, en el artículo 122, que nos dice que el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará para la utilidad repartible en el año siguiente. Aquí hay un debate porque algunos fiscalistas dicen, oye, ¿sabes que esos 500 que no se le están entregando a Francisco Delgadillo tienen que mandarse al año siguiente? Sin embargo, otros fiscalistas dicen, no, espérate, a lo que hace referencia este artículo 122 es que si algún trabajador que le tocaba PTU, que a lo mejor ya no está laborando con nosotros porque se le dio baja, esta persona no se le puede localizar y no va a reclamar su pago de PTU en el ejercicio, ese monto que le tocaba a ese trabajador que nunca reclamó, nunca fue por su cheque, por su reparto de utilidades, ese entraría en el reparto del año siguiente. Entonces aquí nada más se los dejo eso para que pues ahí, si tienen la duda, pues ya cada empresa lo vea con su fiscalista para ver cómo puede aplicar ese restante, ¿va? Si se lo queda a la empresa o se manda al año siguiente. El artículo 128 nos dice que no serán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. No vamos a decir, oigan, ¿saben que este año no hubo PTU? Pues el año que entra les damos poquito más. No, ¿va? O este año hubo PTU, pero el año pasado no hubo, les vamos a pagar un doble. No, ¿va? Oigan, ¿saben que este año no hubo PTU, pero el año pasado sí hubo? Vamos a agarrar de los fondos del año pasado. No, es lo del ejercicio pasado, lo que se resultó como utilidad, eso es lo que se va a sacar el 10% y se va a repartir. Ojo, también es 10% mínimo. Hay empresas que pueden dar más de ese 10%, ¿va? El artículo 129 y 130 nos dice la participación en las utilidades a que se refiere este capítulo
no computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. En este caso, pues no es como de, ¿sabes qué? El PTU va a servirte para cuando se te haga una indemnización, se te pague también otra parte adicional proporcional de PTU o se tome en consideración para un pago adicional. No, ¿va? El PTU se paga en este caso, ya vimos, 60 días después de la declaración anual. Si te tocó, se te paga. Si no te tocó, no se te paga. El artículo 131 nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o la administración de las empresas. No por el hecho de decir, sabes que pues si la empresa ganó una lana en todo el ejercicio y me tocó una parte, pues ya soy dueño de la empresa, pues si me están dando de lo que ganó la empresa, ya me voy a sentir como parte de la mesa directiva, del consejo, para tomar decisiones. No, ¿va? Eso ya es otra cosa diferente. Hasta aquí con el marco legal, ¿alguna duda que tengan? Perfecto, entonces vamos bien, no hay dudas hasta el momento, está sencillito. Vamos a ver entonces cómo se hace el cálculo manual. Para esto y para no enfadarlos ahí con láminas y demás, vamos a hacerlo directamente en algunas cédulas de Excel que les voy a proporcionar junto con el material una vez que se cargue en mi gestión. Básicamente vamos a trabajar dos cédulas. La primera se llama cédula cálculo de PTU. Esta cédula vamos a ver cómo hace todo el cálculo de la PTU, los límites, en este caso el 50% en base a días, el 50% en base a salarios de vengados y demás. Y la segunda vamos a ver cómo se hace el cálculo tanto del impuesto artículo 96 como el del artículo 174, dependiendo del que se considere para realizar el cálculo para el trabajador. Entonces vamos a empezar con la cédula de cálculo para el PTU. Ok. La cédula se divide en tres pestañas, está muy sencillita. La primera es una introducción donde da opción para ver la ley federal del trabajo, todo lo que ya vimos ahorita. La segunda, que es donde vamos a simular los cálculos para ver cómo se va calculando el PTU. Y la tercera de parámetros donde nos pide Luma. Es muy importante saber que esta cédula aquí la generó desde el año pasado. Entonces, habrá menús que nos digan que es de 2022. Aquí cédula para el cálculo del PTU 2022 y en parámetros UMA 2022. Cabe aclarar que de momento, desde el 2022 para acá, como no ha habido un cambio correspondiente, esta cédula se puede trabajar sin ningún problema. Y si el año que entra en 2024 no hay ningún cambio, se puede manejar en 2024, 2025, 2026, 2027. A menos de que haya algún cambio en la forma del cálculo o las limitantes del PTU, ahí sí, pues la cédula dejaría de trabajar. Lo que es importante mencionar es que, por ejemplo, si yo ahorita quiero hacer en este caso los cálculos para el 2023, pues obviamente la UMA que tengo que poner aquí tiene que ser la correspondiente en 2023. En este caso yo aquí ya tengo la UMA de 2023 que es 103.74, aunque diga acá arriba que es la UMA 2022, ¿va? Entonces simplemente nada más ponemos el dato de 2023, el año que entre, si queremos utilizar la misma cédula, pues nada más ponemos aquí la OMA del 2024, para el que sigue ponemos la OMA del 2025 y así sucesivamente. El cálculo es el mismo. Ok, aquí en la cédula, si vemos hay algunas casillas que están como en color marrón, sale en color como naranjita bajito. Esos son los campos que yo tengo que llenar. Básicamente, ¿qué campos son? El monto total a repartir del PTU, los días que se van a considerar para el cálculo de los 3 meses. Si queremos como opcional el código del trabajador, el nombre del trabajador. Sí es importante mencionar si es sindicalizado o no sindicalizado para la parte de los topes. Los días trabajados en el ejercicio, si trabajó todo el año, pues son los 365 días. Si entró después, pues los días que posiblemente laboró. Si se le finicó antes, pues los días que posiblemente laboró. ¿Cuántas ausencias tuvo en el ejercicio que descuenten para PTU? Ya mencionamos que, por ejemplo, las faltas injustificadas o los permisos sin goce de sueldo descontarían en este caso para el PTU.
cuánto es en este caso el salario devengado en el ejercicio de cada uno de los trabajadores en el ejercicio anterior, ¿va? Para el otro 50% del cálculo, el salario diario del trabajador para la parte de los topes de los 3 meses de salario, el promedio del PTU de los últimos 3 años, aquí pues en este caso se tiene que sacar cuánto es el promedio y ponerlo aquí para determinar cuál de los dos beneficia más al trabajador y lo tome como un tope para la PTU y alguna observación que queramos poner ahí para ir llenando nuestro chivito. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para empezar a trabajar esta cédula lo más fácil posible y que nos quede pues lo más entendible y acorde a nuestras necesidades? Lo primero es poner cuánto es el monto total a repartir. Imagínense que nuestra empresa tuvimos el año pasado, en 2022, una utilidad de 1 millón de pesos. Quedamos que se va a repartir el 10%. El 10% del millón de pesos son 100,000 pesos. Lo que voy a poner aquí. ¿Va? Voy a repartir 100,000 pesos. Hay empresas que reparten el 20%. Ok, pues serían 200,000. Hay empresas que reparten el 15, 150,000, pero nunca podrá ser menor al 10%. ¿Va? Siguiente campo a rellenar: días para el cálculo de los 3 meses de salario. Me voy a regresar poquito más, me voy directamente a la Ley Federal del Trabajo. Acá el artículo 127, aquí está, para irlo directamente tal cual dice, para que nos quede bien claro el por qué. Dice: el monto de la participación de las utilidades tendrá como un límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Ojo, nos dice aquí dos puntos importantes del primer apartado. El monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario. 3 meses de salario. ¿Cuántos son 3 meses? Sabemos que enero tiene 31 días, febrero tiene 28, marzo 31. Entonces sabemos que hay días que tienen 31, 28 y 30. ¿3 meses de cuántos días? ¿Va? Si se fijan, de aquí ya queda como un poco un hueco argumental en cuanto a cuántos días son 3 meses. El salario, sabemos que el salario es diario, ¿sale? El salario es lo que gana un trabajador al día. Pero ojo, también no sabemos a qué salario se refiere. Si directamente al salario diario del trabajador, al salario diario integrado, o bien al salario base de cotización. Porque recuerden que en este caso el PTU, que es ahí las utilidades, no sabemos qué enfoque le está dando bien en este caso, en este artículo, porque no hay más información. Entonces también aquí cada empresa deberá de determinar con su fiscalista o su encargado de la nómina cuántos días son 3 meses y qué salario se deberá de utilizar, si es el salario diario integrado o el salario base de cotización. Como el PTU tal cual no es una obligación que vaya de la mano por parte del IMSS, algunos fiscalistas han recomendado que se utilice el salario diario del trabajador, ¿va? Que es el que va más apegado a la parte del SAT, a la parte de la Ley Federal del Trabajo, por así decirlo. Pero pues si es un tema ahí delicado que se tiene que hablar, pues cada empresa para tomar su decisión. En este caso, por default, la cédula trae aquí 90 días, que es el promedio que se está estipulando. Pero bien, si tú dices, oye, sabes que no, para mí 3 meses es uno de 31, uno de 31, 31, tú aquí puedes cambiarle sin ningún problema a 92 días, puedes cambiarle a 91, a 88, 87, sin ningún problema aquí los días que tú consideres, ¿va? Aquí en los códigos, en el nombre, pues son meramente informativos para que te sirvan de base para no perderte en sobre de quién estás validando la información. Yo ahorita voy a hacer aquí un ejemplo, voy a poner a 8 trabajadores. Voy a poner aquí el código 001 y no, lo voy a copiar aquí hasta el 8, ahí está.
Mi primer trabajador vamos a poner aquí a Francisco Delgadillo. Mi segundo trabajo vamos a poner a Félix Zip. Mi tercer trabajo vamos a poner a Felipe García. Mi siguiente trabajador vamos a poner a Daniel López. Siguiente trabajador vamos a poner a Cristian Pérez. Mi siguiente trabajador vamos a poner a Susana Hernández. Mi siguiente vamos a poner a José Aldana. Y por último vamos a poner a René Torres. Estos fueron trabajadores que estuvieron ya sea todo el ejercicio anterior conmigo o parte del ejercicio, ¿va? Lo primerito que tenemos que empezar aquí a dictaminar va a ser si son sindicalizados o si son de confianza, ¿va? O también determinar acá en las observaciones, poner si alguno no tiene derecho a PTU. Porque si no tiene derecho a PTU, pues ni para qué gastarnos en seguir poniendo información. Si va a ser información que no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque no va a tener derecho a una repartición de PTU. Por ejemplo, entre estos que acabé de poner, René Torres, al ser un director, él no tiene derecho a PTU. Entonces, a lo mejor aquí en las observaciones le pongo, ¿sabes qué? Él es director sin derecho a PTU. ¿Va? Es que lo puse en el renglón de abajo. Déjenlo subo. Ahí está. José Luis Aldana y María Susana fueron temporales que estuvieron trabajando conmigo una temporada, fueron eventuales, el año pasado conmigo. Ambos tuvieron su tipo de contrato eventual. Hablaba ahí en la parte conceptual que veíamos en la IFA del trabajo que los eventuales no tenían derecho a PTU si tuvieron menos de 60 días, pero si tuvieron más de 60 días conmigo, sí tendrán derecho a PTU. Entonces, en este caso, por ejemplo, José Luis Aldana, él, vamos a ponerle aquí que va a ser contrato eventual con menos de 60 días sin derecho a PTU. Mientras que María Susana, vamos a poner aquí que ya fue una eventual con más de 60 días con derecho a PTU. Entonces, el campo de observaciones me puede servir para determinar ciertas observaciones y yo decidir, ¿sabes qué? Pues estos ni siquiera tienen derecho a PTU, inclusive los puedo hasta borrar o simplemente los puedo dejar ahí, pero pues no llenarles su información para evitar que me afecten los demás cálculos de mis demás trabajadores. De aquí en fuera, todos los demás sí trabajaron, fueron este tipo de contrato de planta, entonces tienen derecho. El siguiente paso, entonces vamos a empezar a, ya ahora sí, a los que nos interesan, empezarlos a clasificar entre si son sindicalizados o si son de confianza. Si son sindicalizados en este checkbox le voy a poner que sí. Si por algún motivo ellos son de confianza, le voy a poner aquí que no son sindicalizados, puesto que sería de confianza. En este caso, el único trabajador aquí que va a ser de confianza va a ser José Félix. En este caso, Félix Zip. Los demás le voy a poner que si son sindicalizados. Ya con los trabajadores que no van a tener derecho a PTU, pues ya ni para qué sigo trabajando en ellos, si pues realmente pues no vamos a obtener ningún cálculo de ellos, ¿va? Siguiente, vamos a empezar a dictaminar la primera parte de estos 100,000 pesos. Recuerdan que decía ahí la ley que decía, estos 100,000 se van a repartir en dos partes. La primera va a ser en base a los días de trabajo. Entonces vamos a decirle, ¿sabes qué? Francisco Delgadillo, su fecha de alta en la empresa fue desde el 2010, sigue trabajando con nosotros. Entonces, en teoría,
él debió haber trabajado 365 días, ¿va? Porque él estuvo todo el ejercicio con nosotros. Félix igual. Félix entró en 2015, sigue trabajando con nosotros, pues en teoría trabajó los 365 días. Felipe García, a él ingresó a la empresa ya avanzado el ejercicio, ¿sale? Entonces, como ingresó ya avanzado el ejercicio, él no estuvo todo el año con nosotros. Entonces, para ello, tendremos que dictaminar cuántos son los días que le elaboran o que le podrían corresponder. En este caso, lo que se recomienda aquí es en un Excel poner en este caso la fecha de inicio del ejercicio, que sería, por ejemplo, 1 de enero del 2022. En otra poner la fecha final del ejercicio, 31 de diciembre del 2022. Y vamos a ver la fórmula para determinar los días. Por ejemplo, Francisco Delgadillo, que él estuvo todo el ejercicio. ¿Cuántos son los días máximos que podría haber trabajado? La formulita va a ser la fecha fin del ejercicio menos la fecha inicial más 1. ¿Se fijan? Me da, pues 365 días. Pero por ejemplo, si Felipe él ingresó a trabajar el 23 de abril del 2022 y si finalizó el ejercicio con nosotros, o sea, si llegó al 31 de diciembre, ¿cuántos días trabajó? Sería la misma fórmula. Fecha final menos fecha inicial más 1. Entonces él trabajó 253 días. Esos 253 días son los que capturaríamos aquí en la cédula. ¿Va? Daniel. A él lo finiquitamos durante el ejercicio. Sí empezó el ejercicio con nosotros, pero lo finiquitamos antes. Sería algo muy similar. Sería, ¿inició el ejercicio con nosotros? Sí. Ok, entonces sería la fecha de inicio del ejercicio. Pero lo finiquitamos el 31 de octubre del 2022. Sería exactamente, como él no llegó al final del ejercicio, pues no se le pone la fecha fin del ejercicio. Pero sería la misma fórmula, sería igual a su fecha de su finiquito dentro del ejercicio menos la fecha de inicio del ejercicio porque estuvo con nosotros desde el inicio, más 1, da que él trabajó, bueno, pudo haber trabajado como máximo 304 días. Vamos a poner 304 días. Cristian Pérez, él sí trabajó todo el ejercicio. Vamos a poner aquí 365. Susana, habíamos dicho que fue un temporal que trabajó más de 60 días. Realmente ella trabajó 82 días con nosotros. ¿Va? Mientras que José Luis Aldana pues estuvo nada más 50, por lo cual pues no le toca por su contrato eventual. Ahora, ¿cuántas ausencias tuvieron estos trabajadores que no jueguen para PTU? Ya quedamos que las dos principales son los permisos sin goce de sueldo y las faltas injustificadas. Y aquí podemos decir, oye, pues sabes que en este caso, permisos sin goce de sueldo, faltas injustificadas, a lo mejor Francisco del Gallo tuvo 3, José Félix tuvo 7, Felipe tuvo 4, Daniel López tuvo 2, Cristian Pérez tuvo 6, Susana no tuvo faltas, vamos a poner aquí 0, ¿va? Y lo que va a hacer es, en el primer dato calculado del sistema, de la cédula, lo que va a realizar es, al total máximo de posibles días trabajados, le va a restar sus ausencias y ya me va a dar los días definitivos para hacer el cálculo del PTU, ¿va? De ese primer 50%.
Entonces aquí lo que hace es, va a sumar todos los días definitivos, dándome un total de 1712. Este valor de 1712, que es el gran total, me va a servir para determinar qué porcentaje del PTU les va a tocar para la proporción de ese 50% de días. O sea, si aquí va a repartir 50,000 pesos de los 100,000. ¿Cómo lo hace esto? Vámonos por la calculadora. Básicamente, para obtener este porcentaje para su primer 50%, va a dividir los días definitivos, 362 días, entre el total de días, 1712, y este valor, ese porcentaje, lo va a multiplicar por el 100%. Ya me dice aquí que para Francisco Delgadillo él va a participar con un 21.1449% de esos 50,000 pesos. ¿Va? José Félix sería lo mismo, serían los 358 días que laboró entre los máximos de días de todos los trabajadores, que son 1712, y ese resultado lo multiplicamos por el 100%, el 20.91, ¿va? Y así empieza a sacar con cada uno su proporción. Ya simplemente lo que va a hacer es, a los 50,000 pesos, que es la mitad de los 100,000, les va a sacar ese porcentaje. Por ejemplo, Francisco Delgadillo sería 50,000 por el porcentaje, que sería 0.211449. Igual a Francisco Delgadillo le tocarían 10,572.45, que si vemos son los que están aquí. Estos 10,572, puede haber una diferencia por centavos por la cantidad de decimales que se estén utilizando, ¿va? Pero pues sí se realizaría el cálculo. Con Félix, por ejemplo, sería de los 50,000 pesos, que es el primer 50%, lo multiplicamos por su porcentaje, que sería 0.209112. A él le tocarían 10,455, que son los que dan aquí. Y así sucesivamente, dándole a cada trabajador cuánto le toca de ese primer 50%. Obviamente la suma de todos estos debe de dar los 50,000 pesos, que es la mitad de los 100,000 que estoy repartiendo. Y con eso ya obtuvimos el primer paso del PTU. Hasta este momento, ¿alguna duda que tengan? Víctor de ahí nos pregunta que si vamos a compartir los archivos por aquí o cuando subamos el material. Ya cuando subamos el material, le subimos todo el material con las dos cédulas que estamos mostrando, la presentación y el video. Perfecto, es la única duda que hay hasta ahorita, entonces vamos a continuar con la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con el salario de vengado. Aquí en el salario de vengado tenemos que poner cuántas fueron las percepciones que obtuvo el trabajador Francisco Delgadillo Félix, correspondiente al año pasado, que participen para el PTU, que normalmente pues van a ser el sueldo, el séptimo día o bien las prestaciones fijas que tenga ahí el trabajador, destajos y demás. Vamos a suponer en este caso que Francisco Delgadillo de 2022 obtuvo, hablando ya de la parte de los salarios de vengados, 188,000 pesos. José Félix obtuvo, como él es jefe, obtuvo 650,000. Felipe 175,000, 112,000, 120,000. Y Susana, que trabajó menos tiempo, ella nada más ganó 21,000 pesos. Ok. Una vez que tenemos los salarios de vengados, a partir de aquí empezamos a verificar, primero que nada, si se va a tomar el total
del salario de vengado o se va a topar. Si recuerdan en la teoría que vimos, había un tope que era para los de confianza. En este caso era un 20% del sindicalizado que más ganara. Ahorita si vemos aquí entre mis sindicalizados, sin contar a Félix, el que más gana es Francisco Delgadillo. Se fijan, la cédula lo identifica acá. Dice, el empleado sindicalizado que más ganó fue por 188,000 pesos. Significa que el tope para los de confianza va a ser un 20% adicional. Ese 20% adicional me daría 225,600 pesos, ¿sale? 225,600 pesos. Si nos fijamos aquí, Félix, como es jefe, él tuvo unos ingresos desorbitados comparados con los demás, por lo cual a él se le está topando sus ingresos de vengados, o salario de vengado, a los 225,600 pesos, que es el tope máximo, porque él sí es de confianza, ¿va? ¿Eso qué va a propiciar? Que los pagos en la participación por salarios, por los importes, que es esta parte de aquí, sea más justa. Porque si imagínense que también Félix fuera un asalariado, ¿se fijan cómo ya se desorbitó? ¿Cómo aquí tomaría los 650? Porque no habría un tope, porque todos serían sindicalizados, o si todos fueran de confianza, no habría un tope, porque no hay sindicalizados, o bien, si todos fueran sindicalizados, no habría quien topar, y esto provocaría que para el cálculo del PTU de salarios de vengado se tomaran los 650,000 de Félix, y eso propiciaría que Félix se llevara pues gran rebanada del pastel de las utilidades. De hecho, es una de las causas por las cuales la ley quita a los directivos y gerentes generales del reparto de utilidades para evitar que ellos se lleven la mayor parte de este 50%. Pero ya en el momento en que clasificamos correctamente aquí y le decimos que son de confianza, ya otra vez se nivela. ¿Cómo se hizo este cálculo de aquí para saber cómo fue que se desorbitó, cómo fue que se niveló? Ya quedamos entonces que a partir del salario de vengado, el siguiente paso es toparlos. El único que se topa es el de confianza. En vez de tomar los 650, se toman los 225,600 del tope. Y ya desde aquí se le saca una proporción. Esa proporción saca muy similar a la de los días. Se van a sumar todos los salarios de vengados topados, que serían 841,600. Y en base a esto se saca una proporcionalidad de cada trabajador. Voy a sacar otra vez la calculadora. Y vamos a sacar, por ejemplo, el de Francisco Delgadillo. Serían 188,000 entre 841,600. Y este me da 0.22 en index. Si recuerdan, en porcentaje, nomás sería multiplicarlo por 100 o recorrer punto decimal 2, que sería 22.3384, y es el que tenemos aquí. 22.3384. Para José Félix sería lo mismo, sería su topado, que serían los 225,600 entre los 841,600 pesos, me va a dar que el porcentaje es del 25.8060, que viene ese que tengo aquí, 25.8061, que nada por decimales es la variación que ya podemos llegar a tener. Una vez que ya determine cuánto es el porcentaje que le toca a cada trabajador, simplemente sería multiplicarlo por los otros 50,000 restantes para determinar cuánto le toca a cada trabajador. Por ejemplo, este lo voy a multiplicar por 50,000. Y ya me diría que, por ejemplo, a Félix le tocarían 13,403,04, que son los que están aquí. ¿Vale? Y así se determinan las dos 50 partes, o sea, de los 100,000 pesos, recuerden que el 50% es por días, el 50% es por cantidad. Ya para determinar el PTU previo, que es la repartición ya de los 100,000, simplemente se suman las dos partes. Sumamos los 10,572 más los 11,169,
me va a dar que a Francisco Delgadillo, entre comillas, le tocarían 21,741. A José Félix 23,858. A Felipe de Jesús 17,669. O a María Susana, que nada más trabajó 82 días, 3,642 pesos. ¿Va? Antes del 2021, así es como se hacía y hasta ahí quedaba. Ya en el 2021 sale una nueva ley, en este caso que fue el anexo del párrafo 8, que estamos viendo de aquí, del artículo 127, que ya tenemos un límite máximo, un tope, por lo cual ese PTU previo que tengo aquí no es el definitivo, ¿va? Lo que nos decía es que son 3 meses de salario o el promedio del PTU de las últimas 3 veces que se le otorgó al trabajador. Entonces aquí el sistema para determinar esos topes me va a pedir primero que nada el salario diario. Recuerden que hay que chequear con el fiscalista si va a ser el salario diario, el salario diario integrado o el salario base de cotización. Entonces vamos a suponer en este caso que el salario diario que va a manejar en este caso pues Francisco Delgadillo va a ser de... ¿Cuánto le pondremos? Vamos a ponerle 230 pesos, gana 230 diarios. José Félix gana 250. Felipe va a ganar 220. Daniel va a ganar 200. Cristian va a ganar 210. Y Susana ganó en su momento 200 pesos. ¿Va? Entonces, ahorita yo estoy utilizando salario diario, puede ser, recuerden, integrado o el salario base de cotización, depende el que decida la empresa. A partir de esto, el sistema me va a calcular cuánto es de 3 meses. ¿Cómo lo calcula? Multiplicando el salario diario por los días dentro de esos 3 meses. 230 por 90 me va a dar aquí los 20,700. 250 por 90 me va a dar los 22,500. 200 por 90 me va a dar 18,000. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí el primer tope de los dos topes que vienen en esa fracción 8. El segundo tope es el promedio del PTU recibido en los últimos 3 años. ¿Cómo podemos determinar esto? Por ejemplo, de Francisco Delgadillo, como si sabes que el año pasado en PTU se le pagaron a él, por ejemplo, 18,000 pesos. El anterior, que fue en 2021, se le pagaron 18,500. Y el anterior a ese se le han pagado 19,000. ¿Cómo saco el promedio? Pues recuerda una fórmula sencilla. Es sumar los tres. Y el resultado se divide entre la cantidad, o sea, entre 3 veces. Entre 3 factores que fueron. El promedio de las últimas 3 veces que se le dio PTU a ese trabajador fue de 18,500. Ese tope es el que pondríamos aquí. 18,500 pesos. ¿Va? Eso mismo vamos a realizar con cada uno de nuestros trabajadores. Vamos a determinar cuánto fue, en este caso el promedio. Por ejemplo, ahí de José Félix, su promedio podemos decir que fue de 26,700 pesos. De Felipe y de Daniel no vamos a ponérselos. ¿Por qué motivo? Porque Felipe y Daniel no tienen tanta historia en la empresa. ¿Va? No se les ha aplicado 3 veces. Es muy específico el párrafo y te dice, aquí dice, o el promedio de la participación en los últimos 3 años. Pero si el trabajador no ha estado conmigo 3 años o no se le ha aplicado 3 veces PTU o hubo pérdida, ¿cómo le calculo ese promedio? Pues no es posible, por lo cual
pues se queda en blanco o en ceros. ¿Sale? Vamos a ponérselo en ceros, no pasaría nada. Cristian Pérez, en este caso, vamos a ponerle que su parte de vengada fueron, o su promedio, perdón, fueron de 16,200. Susana, pues nada más trabajó ahí con nosotros menos de 3 meses, más de 60 días, pero pues también nunca se le había calculado PTU. Entonces, este campo también aquí le ponemos 0 o lo dejamos vacío, cualquiera de las dos es completamente válido. Entonces, ya aquí tenemos los dos posibles topes, el de 20,700 y el de 18,500, el de 22,500 y el de 26,700, el de 19,800 o 0, 18,000 o 0, 18,900 o 16,200 y 18,000 o 0. ¿Qué más nos dice ese párrafo? Nos dice, se aplicará el monto límite que resulte más favorable al trabajador. A Francisco de León, ¿qué le convendrá más ganar? ¿20,700 o 18,500? No, pues 20,700, ¿sale? Aquí se va a poner el tope para la PTU en automático. A Félix, ¿qué le conviene más ganar? ¿22,500 o 26,700? Pues 26,700. A Felipe García, ¿qué le conviene ganar más? ¿19,800 o nada? No, pues 19,800, ¿va? Y aquí empieza a poner todos los topes. Entonces, ya una vez que tenemos el tope definitivo, ahora sí vamos a ver cuánto se le va a pagar de PTU. Recuerden, el PTU previo que tenía para Francisco Delgadillo era de 21,741, pero va a estar topado a 20,700, por lo cual pues se le pagan los 20,700. José Félix, su PTU previo era de 23,858. Su tope máximo es de 26,700. Entonces, lo que le toca de PTU ni siquiera llega al tope. Como no llega al límite, se le pagan sus 23,858. Felipe García gana 17,669. No llega a su tope de 19,000. Se le pagan los 17,000. Daniel López gana 15,474. No llega al tope. Se le paga todo completo. Cristian no llega a su tope, se le paga completo. Y María Susana Hernández, no llega a su tope, por lo cual se le paga completo el PTU. Aquí el único afectado pues, fue Francisco Delgadillo, porque su pago previo de PTU no superó el tope, uno de los dos topes para la repartición del PTU. ¿Va? Adicionalmente, ya cuando sabemos cuánto le toca de PTU, ya determinamos cuánto fue su cálculo manual. De este importe, para después hacer el cálculo del impuesto, no graban al 100%. Ahí la ley del ISR me dice que va a exentar una cantidad. En la ley del ISR dice salarios mínimos de la zona geográfica del trabajador, pero si recordamos ya se cambió por la UMA. En este caso la UMA está en 103.74 y la cantidad de exentar van a ser 15 UMAs. Entonces se multiplica esa UMA por 15, se saca cuánto es en este caso el máximo a exentar, que son 1,556.10, y eso es lo que va a exentar para el cálculo del ISR. Significa que para calcular el ISR a Francisco de Gallo no lo voy a hacer sobre los 20,700, sino que lo haría sobre 19,143.90. Para José Félix lo haría sobre 22,302 y no sobre los 23,858. Simplemente exentando los sumas correspondientes. Y básicamente así de sencilla está la cédula para hacer el cálculo del PTU. ¿Alguna duda que tengan sobre la cédula o el cálculo de la PTU? De hecho, si se fijan, aquí en el PTU definitivo lo que realmente se pagó no fueron los 100,000 pesos, fueron 98,958.37. Entonces esos 1,100, 1,050 pesos que hicieron falta por repartir, pues aquí se los queda la empresa. Recuerden lo que les decía, ya que hay un debate entre fiscalistas entre si ese restante de 1,050 pesos se va a sumar a la parte repartida del año entrante o ya se los quedará la empresa, ya que cada empresa tendría que determinar esa parte. Si hubiera más variación, por ejemplo, si yo que le dijera que también Francisco Delgadillo
no es sindicalizado. Perdón, Félix de CIP. Se fijan aquí ya creció la diferencia. Se les está pagando sus topes y demás, pero ya la empresa está pagando nada más 89,621 de PTU y no los 100,000 pesos. Y aquí se fijan, ya se ve más exponencialmente el dinero que se está quedando a la empresa. Ya la empresa está quedando ahí 10,500 pesos. De estarse ganando o quedándose 1,050, ya se fue hasta 10,500 pesos. Ya se fue ahí exponencialmente. Entonces, para que lo tengan eso en consideración. Perdón, acá. Déjenlo cambio, no se cambió. Aquí, perdón. Casi 10,000 pesos, ¿va? Fueron 9,500 lo que está pagando ahí de menos de los 100,000 que debería de repartir del PTU. Pero pues son los límites que puso por lo de outsourcing, entonces pues se tiene que respetar ahí lo que dice el SAT. Marisol Velázquez nos dice, hola, perdón, la pregunta, ¿el salario de vengado será el neto o el bruto en el año? Ahí te va, para que nos quede un poquito más claro. Déjame paso al otro Excelito. Y no generar dudas entre que alguien que no sepa qué es bruto, qué es en este caso completo. Vamos a verlo como Francisco Delgadillo. A Francisco se le paga su salario, que sería en este caso su sueldo, su séptimo día, horas extra, destajos y bonos. ¿Va? Por sueldo gana en un periodo quincenal, por ejemplo, vamos a decir que gana 1,500 pesos. Por séptimo día, supongamos que en esta empresa si pagan séptimos días, aunque sean quincenales, gana 200 pesos. De horas extras, en esa quincena ganó 400 pesos. Por destajos, porque también hace llaveros, le pagan por cada llavero que hace 10 pesos, se ganó 500 pesos. Y de bonos obtuvo 1,000 pesos de bonos. Aquí tenemos percepciones que normalmente integran y que no integran a lo que viene siendo al salario. Por ejemplo, el sueldo sí integra el salario. El séptimo día sí integra el salario. Los destajos integran al salario porque ya sabe cuánto va a ganar fijo por cada destajo que haga y depende de su productividad. Y hay quienes inclusive ni siquiera tienen sueldo y les pagan únicamente por destajos. Pero las horas extras que ya son variables, depende de si hay o no hay chamba, ya no es tanto como del esfuerzo del trabajador, sino que ya dependen aquí por parte de la empresa. Los bonos que van en base a la productividad y a las ventas y otros factores, estos tal cual no integran directamente el salario, por lo cual lo vamos a poner aquí en amarillito. Entonces, para el PTU, los que integrarían serían PTU de la quincena, lo voy a poner aquí. O lo que estaría integrando para la quincena sería los 1,500 del sueldo más los 200 del séptimo día más los 500 de los destajos. En esta quincena, Francisco Delgado ya integró, se puede decir, para los salarios de vengados o los importes de vengados para PTU, 2,200 pesos. Ya esto si lo multiplicamos por las 24 quincenas que tiene, si siempre gana lo mismo, su salario de vengado anual para PTU sería de 52,800, que es lo que pusimos aquí en el salario de vengado anual, ¿va? Entonces, si con esto ya quedó un poquito más clara esa duda ahí, Marisol. Ok, perfecto.
son los que hasta ahorita. Vamos a pasar entonces ahora a ver cómo se hace el cálculo del impuesto, ya que el PTU puede calcularse de dos tipos de impuesto. Con el artículo 96, que es en este caso el de por periodo o mensual, y con el artículo 174, que es el anualizado. Para ello les voy a dejar otra cédula ahí de Excel, para no revolverlos tanto. Voy a utilizar esta cédula que se llama cálculo del impuesto PTU, donde vamos a tener dos pestañas. En una pestaña, cómo se hace el artículo 96, y en otra pestaña, cómo se hace el artículo 174. Este se les deja aquí por separado porque realmente no necesariamente tiene que ser de PTU. Esta misma cédula les va a servir también para aguinaldo, les va a servir también inclusive para las percepciones del periodo, con la del artículo 96, que es el de por periodo, para prima vacacional, para cualquier tipo de cálculo del impuesto, ya sea 96 o artículo 174, ¿va? Básicamente vamos a empezar con el artículo 96, que es el impuesto normalito, el de cada periodo de nómina. El aguinaldo se puede meter también dentro del recibo de nómina normal y se puede concatenar con el cálculo del impuesto. Entonces vamos viendo, por ejemplo, vamos a sacar la cédula, el de Francisco Delgadillo, por darles un ejemplo aquí. Ya vimos entonces que a Francisco Delgadillo se le pagaron 17,997.39 de PTU, ¿va? Sin embargo, para el cálculo del impuesto no se va a tomar este valor, se va a tomar este valor de acá, el PTU grabado, ya que el exento pues no entraría en juego. Este PTU grabado, estos 16,441, si yo lo quiero hacer con el impuesto por periodo, recuerden que esa base grabada va a integrarse con las demás bases grabadas de mi periodo. Déjenme, inclusive me lo traigo para acá, son 16,441. 16,441.29. Voy a ponerle aquí PTU. Incluso voy a ponerle que estas son las partes grabadas. Ahorita ya olvídense ya de esto ya quedó en el pasado, lo que mostré hace ratito de los salarios de vengados anuales. Ahora vamos a imaginar que estos importes de aquí, inclusive el fondito, para no confundirlos. Todas esas son las partes grabadas de ISR. Dentro de mi quincena, se le están pagando su sueldo, su séptimo día, horas extras obviamente es más, y está la parte grabada, destajos está la parte grabada, de los bonos está la parte grabada, y esta es la parte grabada de PTU. Si yo decido hacerlo con la parte del artículo 96, que es el mensualizado, o el de por periodo, se va a utilizar una suma de todas las partes grabadas del periodo. Entonces, esta parte grabada de 20,041 pesos es la que se utilizaría para hacer el cálculo del impuesto. Si se decide hacerlo con artículo 142, aquí el cálculo del impuesto del PTU únicamente sería por este importe, ¿va? Y se tiene que hacer otro cálculo, pero ya esto es independiente del PTU, ¿vale? Por estas partes grabadas, pero con el artículo 96 sin considerar el PTU. Entonces tenemos dos opciones: hacer un solo cálculo de ISR donde se globalicen todas las partes grabadas, que sea artículo 96, o bien hacer artículo 174 para PTU y artículo 96 para las demás. Son las opciones que tenemos ahí. Considerando eso, entonces, me voy a venir acá al artículo 96, donde aquí voy a poner cuántos son los días que tiene el periodo. Va a ser una quincena, voy a dejar aquí los 15. ¿Y cuánto va a ser la base grabable del periodo? Recuerden que aquí va a ser con la suma de todo, ¿va? Las partes grabadas también de mis demás percepciones. Por lo cual ahorita para hacer este ejemplo, le voy a poner aquí que la parte grabada es 20,041.29.
41.29. ¿Va? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con el cálculo de este impuesto? Es determinar cuánto va a ser mi base gravable diaria. Tenemos entonces que esta es mi base gravable de la quincena. Si esto lo dividimos entre 15, me va a dar cuánto es la base gravada por día. 1336, ¿sale? Si esto lo multiplicamos por 30.4, me va a dar 40.617.01, que eso me daría una base gravable mensual. Ya estoy proyectando un mes. ¿Por qué tengo que hacer esta proyección un mes? Porque el SAT publica tablas de ISR, pero mensuales. ¿Va? No las publica ni diarias, ni quincenales, ni semanales, las publica mensuales. Ahí me dirán, oye Francisco, ¿sabes que yo he visto que sí publica unas quincenales, que sí publica unas semanales? Sí, básicamente lo que hace es divide todo esto entre 30.4 y luego lo multiplica por los días. Pero pues es la misma cosa, ¿va? Entonces, una vez que ya tengo esta base gravable mensual, es necesario que yo la compare contra la tabla que nos proporciona el SAT. Entonces ya tengo mensual con mensual, voy a comparar 40.617 para ver en qué límite inferior cae. Los 40.000 son superior a un centavo sí, a 644 sí, a 5.000 sí, a 9.600 sí, a 11.000 sí, a 13.000 sí, a 26.000 sí, a 42.500 no. Entonces, como los 40.607 no son superiores a los 42.000, se va a tomar el último renglón donde fue superior, que sería en este caso el renglón 7. Ese renglón 7 es el que yo voy a asignar aquí, ¿vale? Cuando yo asigno aquí el renglón 7, lo que va a hacer la cédula es copiarme en automático el límite inferior, la cuota fija y el porcentaje de este renglón. Se fijan, estos 26.000 se los trajo para acá, estos 4.323 se los trajo aquí y este 23.52% se lo trajo aquí, ya que esos tres valores me van a servir para el cálculo del impuesto. Entonces, una vez que tengo mi base gravable mensual y ya puse el renglón de la tabla, lo primero que tengo que hacer es, a esta base gravable mensual, es restarle el límite inferior. Estos 40.000 le resto los 26.988 que se trajo de la tabla y me va a dar un resultado de 13.628.50. Este lo vamos a llamar que es un excedente. Ese excedente debe de pagar un porcentaje. ¿De cuánto? Del 23.52% de ISR. Se le saca ese 23.52 y me dice que de ese excedente vamos a pagar 3.025.42 de impuesto, únicamente de ese excedente. Mientras que del límite inferior de los 26.988 sí van a pagar 4.323, que es la cuota fija. Por eso simplemente se suman el impuesto marginal del excedente más el impuesto del límite inferior, que será la cuota fija, se suman estos dos y ya me da que el ISR a retener es de 7.529 pesos. Recuerdan por ahí que el gobierno da una ayuda a las personas que ganan poco, que se llama subsidio al empleo. También aquí abajito tenemos el cálculo del subsidio. Es muy similar el cálculo. Saca la base gravable diaria, que si recordamos es la base gravable del periodo entre los días del periodo, me da los 1.336. Esto lo multiplicamos por 30.4, me da otra vez la base gravable mensual. Y también publica una tabla de subsidio mensual, que básicamente aquí te dice, oye, ¿sabes que si ganas menos de 1.768 al mes, te voy a regalar 407 pesos? Si ganas menos de 2.653, te voy a regalar 406. Si ganas menos de 3.472, te regalo también 406. Si ganas menos de 3.472, te regalo 406 y así sucesivamente, ¿sale? El detalle está que este subsidio pues es mensual. Entonces también tenemos que sacar la proporción. Entonces, si yo busco estos 40.000, veo que en el límite inferior pues ya se pasó por mucho. Entonces caería obviamente en el registro 11, que le tocaría 0 pesos. Por eso que cae en el registro 11 le toca 0 pesos. Si caía en un registro menor, pues ya le tocaría a alguno de estos importes por mes. Tendríamos que deselevarlo
para saber cuánto sería, en este caso, el importe diario. ¿Qué fue lo que nos hizo falta acá en el impuesto? ¿Va? Acá yo les dije, va a pagar 7,529 de impuestos. Que, ay, es un montón. Pero ojo, también esto es mensual. ¿Va? Hay que deselevarlo para saber cuánto sería diario y cuánto sería en la quincena. Porque a ojo de buen cubero digo, pues sabes que si esto es mensual, pues 7,529 entre 2, como 3,800 por ahí les va a tocar. Pero pues no se trata de sacarlo al tanteo. Simplemente lo que se tiene que hacer es esa base de impuesto mensual, este impuesto que vamos a pagar aquí mensual, se divide entre 30.4, lo que va a dar el pago del impuesto diario, y eso lo multiplico por los días del periodo, por 15, que me va a dar que ahora sí, en esa quincena Francisco Delgadillo iba a pagar 3,714.97. No va a obtener subsidio, entonces no se le descuenta nada, entonces el impuesto total que va a terminar pagando es de 3,714.97. Esto para que nos quede bien claro, me voy a regresar otra vez acá a mi cedulita y vamos a ponerle que si se pagara ISR con artículo 96, se pagaría de impuesto 3,714.97. 3,714.97. Ahora vamos a ver cómo se sacaría si se sacara con el ISR con artículo 174. Antes de pasar al artículo 174, ¿alguna duda que tengan aquí con el cálculo del ISR normal? Ok, vamos bien. Entonces vamos a pasar con el siguiente cálculo. Ok, cuando sacamos el artículo 174 nos solicitan más cosas porque en este tiene que ver algo que se llama el USMO, el último salario mensual ordinario. Y ese USMO se calcula en base al salario base de cotización. ¿Va? Si recordamos, salario base de cotización tenemos tres: fijo, mixto y variable, que son los tres que tenemos aquí en la cédula. Fijo, mixto y variable. Si es fijo, va a tomar el salario base de cotización parte fija. Si es variable, va a tomar el salario base de cotización parte variable. Y si es mixto, va a tomar en este caso el salario base de cotización parte fija. ¿Va? Entonces eso es lo que hay que considerar aquí. ISR base grabada para el artículo 174. Recuerden, como aquí es 174, únicamente voy a tomar ahora sí la pura base gravable del PTU. Este importe de aquí, los 1,641, los 16,441 y no los 20,000. ¿Va? Entonces esos son los que voy a poner aquí. El cálculo del artículo 174 se va a dividir en tres cálculos diferentes, ¿va? Primero es impuesto considerando solo el USMO. Luego va a ser impuesto considerando el USMO y el PTU. Y posteriormente la diferencia de proporción de el impuesto del USMO con PTU menos el impuesto normal para determinar cuánto es el impuesto total, ¿va? Entonces son como 3 puntos a realizar en este impuesto. En el primer punto hay que sacar cuánto es el impuesto únicamente del salario, del último salario mensual ordinario. Para ello, lo que vamos a hacer es de la cuota que se tome, ya sea la parte fija para fijo mixto o la parte variable para el SBC variable, ¿vale? Se va a tomar esa cuota diaria. Y aquí, dependiendo de lo que yo considere en este filtro, es la que va a tomar para acá. Por ejemplo, si por un motivo yo capturo en los dos información, SBC parte fija, por ejemplo, de Francisco Delgadillo, quedamos que él ganaba 200, vamos a ver cuánto le había puesto acá, 230. Este es su salario diario. Recuerden que en este caso el salario base de cotizaciones ya con la integración, que serán aproximadamente como 267. Vamos a poner aquí 267.
¿Tiene partes variables? Sí, tiene partes variables. Recuerden que ganaba, en este caso, bonos y horas extras. Vamos a poner aquí que su parte variable va a ser de 130 pesos diarios. Se fijan, si yo aquí en el filtro pongo que es fijo, toma los 267. Si le pongo que es mixto, sigue tomando los 267 y no pela o no le hace caso al variable. Pero si ya pongo aquí variable, vemos que ya aquí cambia al 130. ¿Sale? Entonces este valor de aquí va a tomar, dependiendo el check, va a tomar entre el fijo o el variable. Ok, ya tomamos aquí el fijo porque en este caso Francisco Delgadillo es un SBC mixto, porque tiene partes fijas y partes variables. Entonces toma los 267 de la parte fija. ¿Cómo se determina el USMO? Básicamente se va a multiplicar esa cuota diaria por 30. Si recuerdan hace ratito yo dividía y multiplicaba por 30.4 porque así lo especifica en este caso la ley del ISR. Pero también la ley del ISR en el artículo 174 dice que hablando únicamente del USMO se tendrá que hacer sobre 30 días y no sobre 30.4. Entonces por eso aquí se hizo sobre 30, ¿va? Entonces estos 8,010 pesos, lo que tenemos que hacer es aplicarles tablas, como lo hicimos hace ratito en el impuesto normalito. Vengo y lo busco en la tabla mensual, 8,000, aquí ya se pasó, entonces tomaría el renglón número 3, hace la copia de los tres valores, que es el límite inferior, el porcentaje y la cuota fija, y aquí simplemente empezamos a calcular. Sería el USMO menos el límite inferior, me va a dar 2,539, que es el excedente, lo multiplicamos por el porcentaje, me dice que el impuesto marginal del USMO es 276, le sumamos la cuota fija y ya se me va a dar un ISR mensual del USMO de 597.51. Una vez que tenemos este primer valor, lo dejamos ahí en standby, en pausa, y nos pasamos al segundo apartado. Entonces este lo dejamos aquí pausado y vámonos para el siguiente. Aquí vamos a determinar, y ahora sí para el artículo 174, nuestra base diaria. Y tenemos aquí una base gravable del PTU. El PTU, si recuerdan, se paga anualmente. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es dividir esos 16,441.29 de la base gravable entre 365 días. Significa que por cada día tenemos aquí una base gravable de 45.04 diaria. Esto ahora sí lo vamos a multiplicar por 30.4 porque ya no es USMO y me va a dar que tengo una base gravable mensual de 1,369.36. Este 1,369.36 le vamos a sumar el USMO, que en esos 8,010 pesos. Me va a dar una base gravable especial, que es la suma de las partes del periodo normal, se puede decir, más el USMO. ¿Sale? El USMO más el PTU. Ya me da estos 9,374. Estos es los que vamos a ir a buscar acá en la tabla. Vamos a ver, aquí es entonces 9,300. Aquí ya se pasó, entonces sería en el registro también número 3. Y le ponemos registro 3. Hace la copia de los valores. Básicamente a esta base gravable especial le vamos a restar el excedente, el límite inferior, para que me dé el excedente, que son los 3,908. Esto lo multiplicamos por el porcentaje de la tabla, me va a dar 425, que es el impuesto marginal del excedente. A este le sumamos la cuota fija y ya nos va a dar que tenemos un ISR mensual especial de 746.50. Eso también lo sacamos aquí en standby. Entonces, hasta el momento, en el paso 1, sacamos el impuesto del USMO y aquí sacamos el impuesto del USMO más el aguinal más el PTU, ¿va? USMO y aquí es USMO más PTU. Ya para determinar ahora sí cuánto es el artículo 174, es necesario que saquemos esa diferencia, que al ISR del USMO más el PTU le restemos el ISR del USMO para que me dé únicamente, entre comillas, el ISR nada más del puro PTU. Entonces, 746.50 menos 597.51 me va a dar los 148.99. ¿Va? Ahí está la resta. Ahora,
Desde aquí es necesario que determinemos un factor de proporción. Ese factor de proporción saca dividiendo esta diferencia, estos 148.99, entre la base gravada mensual. Si lo visualizamos, es este de aquí, esta diferencia entre la base gravable mensual. Una vez que sacamos esa diferencia me va a dar un factor de proporción, o sea, un porcentaje de 10.88. Ese porcentaje es el que más sirve para determinar cuánto es el impuesto que se va a pagar de toda la base gravable del PTU. Entonces, básicamente es multiplicar ya los 16.441, que es la base gravable del PTU, por 10.88%. Y esto me va a dar que son 1.788.81. Esto es lo que se pagaría de ISR artículo 174 únicamente del PTU. 1.788.81. Okay. Entonces, si vemos aquí, cuando yo lo saqué con el artículo 96 me dio más porque está integrando todos los valores. Cuando saco únicamente 174 me da menos porque nada más es del PTU. Aquí para hacer una comparativa real necesitaría sacar yo también artículo 96, pero únicamente de las demás percepciones, que en este caso serían 3.600 base grabada. Vamos a ver cuánto me daría 3.600 acá. Y vamos a hacerlo rápido. Aquí vamos a poner aquí 3.600. Ok, 7.296 lo busco en la tabla. Caería en el registro número 3. Acá ya que fácil es con la cédula hacer el cálculo del impuesto. Ok, aquí 7.296. Ah, mira, aquí se alcanza subsidio. Caería en el registro número 10. Sí, le tocaría poquito subsidio. Miren, les tocaría 107 pesos de subsidio. Y aquí lo que le tocaría pagar de impuestos sería nada más 149.12 por esas percepciones. 149.12. Este me va a dar igual a la suma de estos dos. Entonces, ya si lo vemos en el recibo de nómina del trabajador, si yo hago el cálculo con ISR artículo 96, el impuesto, tendría que pagar 3.714 de ISR, ¿sale? Con puro artículo 96. Mientras que si yo hago el PTU con artículo 174 y las demás con 196, terminaría pagando 1.937.93. Se fijan ahí, estamos hablando que son casi 2.000 pesos menos de impuesto que se está pagando. Y aquí es decisión de cada empresa cuál de los dos caminos toma. Si calcularlo todo con 96 o calcular PTU con 174 y las demás percepciones con 96. ¿Va? Yo recomiendo que se haga con 174 porque se fijan, se paga menos impuestos. Al final de cuentas, en el cálculo anual se va a compensar. Ahí acuérdense que el SAT no ni da ni recibe de más, ¿sale? Todos los cálculos lo hace fijo y si haya compensado a retener, lo va a hacer en su momento. Y pues básicamente así es como sería el cálculo del impuesto. ¿Alguna duda aquí sobre los cálculos de los impuestos correspondientes?